sangre de su madre. ¡Un enemigo del rey! ¡Es un enemigo de Dios! Aquí está tu sentencia de muerte. ¡La patria se está desintegrando! La bola, Amar, la hizo libre. Tú, ven aquí. Hola, venga para acá. ¿Qué te ha pasado? Pues el caballo de Leandro me tiró y... Le dije que no cogiera mi caballo. Y él le hizo más caso a la muchachita. A los hermanos mayores hay que hacerles caso. Lo sé, pero... Oiga, ¿por qué le pega? ¿No ve que está herido? ¿Puedes explicarme dónde has estado? Sí puedo, pero no hace falta que me golpee. A mí no me contestes, ¿entiendes? A mí no me contestes. ¿Cuándo te vas a comportar tan racionalmente como tu hermano Leandro, eh? ¿Cuándo vas a dejar de ser un dolor de cabeza? ¡Ah! ¡Quieta! Hola, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Me ha roto la cabeza. Mira. Di algo, India. Otro que no tiene la sangre azul. ¿Qué va a hacer, don Francisco? Devolverle lo que se merece. Que se atreva a tocar a mi hija. Esa niña me ha roto la cabeza a mí, a un emisario del rey español. Es una niña. No entiende de esas cosas. Ah, no, pues tendrá que aprender. Necesito que venga aquí y me pida disculpas. No. Polonia, discúlpese con el señor. No. Hasta que él no se disculpe con su hijo. Apolonia. Disculpe usted. No. No es suficiente. Que bese mis pies. ¿Cómo? Padre. Tú cállate. A estos indios hay que enseñarles a ser obedientes y sumisos con sus superiores. Nosotros no somos indios. ¿Ah, no? Pues él hace un momento estaba diciendo que sí. O esa niña me besa los pies en acción de obediencia. O me llevo todas sus mulas para reparar esta ofensa. Hola. No, papá. Usted no pensará que le voy a besar los pies a ese señor. Sin esas mulas nos morimos de hambre. Yo no tengo por qué besarle los pies a nadie, y mucho menos a este señor. ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¡Deténganla! ¡Deténganla! Hay que acabar con todos estos arrastrados. Yo solo pretendía ayudar. Tú cállate. Por tu culpa esa india me ha mordido. Mira, vamos. Le prometo que Apolonia tendrá su castigo. ¿Ah, sí? Si ni siquiera es capaz de cuidarle su honor. ¿Perdón? ¿A qué se refiere con honor? ¿Usted no ha visto cómo monta su hija a caballo? Nadie se va a casar con ella. No entiendo a qué se refiere. Pero usted a mi familia la respeta porque mi familia sí tiene honor. No como ustedes, que viven de robarle a los demás. Cállese, Joaquín. Con razón le salió la hija, sí. ¿Sabe lo que le digo? Regreso dentro de 10 días. Y si no tiene los 130 pesos, le confisco todas las mulas. Así aprenderán a respetar a la gente decente. Ayúdame. Alejo. ¿Por qué la pula nos hace esto? Por defender a ese muchacho. ¿Pero por qué? No sé.
casa! Aquí en esta casa vamos a cobrar un dinero que merece la pena. No como la miseria que nos deben los indios esos. Sean ustedes bienvenidos. Adelante. Y a ti te recomiendo que no te metas en ningún problema. Alejo. Alejo. Ay, le duele mucho. ¿Qué está haciendo usted aquí? Pues escondiéndome. No, después de lo que hice no creo que pueda regresar nunca a mi casa. ¿Y su papá le está cobrando a Domingo? Me imagino. Ay, ¿usted por qué se deja pegar de su papá? Bueno, él es mi padre. Tiene derecho a corregirme. No, pero a mí mi papá no me pega y a mis hermanos tampoco. A su hermano también lo corrigen como usted. Claro, él nos trata a los dos por igual. No creo. Por algo le deben decir que usted se tiene que parecer a él. ¿Sabe yo qué haría en su lugar? No me dejaría poner una mano encima. ¿Y cómo hago? Pues la próxima vez que le vuelva a pegar, usted le responde igual, así como yo. Es que él no es su padre. Además, estuvo muy mal que le pegara. Pero lo hice para defenderlo a usted. Yo no necesito que me defiendan. Discúlpeme. El comportamiento de mi padre fue humillante. Seguramente yo hubiera actuado, pero... es que no creo que los golpes se arreglen con golpes. ¿Y entonces cómo? Los golpes se arreglan así, como usted me arregló el mío. Venga. No. Quédese con él. Para que nunca se olvide de mí. Y bueno, que sea muy feliz. Alejo Sin Salavín, rey de la Nueva Granada. ¿Por qué se despide como si nunca más nos fuéramos a volver a ver? Porque nunca más nos vamos a volver a ver. Nuestros papás son enemigos. Y si su papá lo vuelve a ver conmigo, no, lo mata. Bueno, aunque nuestros padres sean enemigos, nosotros podremos ser amigos, ¿no? Entonces, ¿usted sí quiere ser mi amigo? ¿De verdad no le importa que usted sea de origen noble y yo sea de origen pobre? No, en serio, no se ría. Nosotros dos somos muy diferentes. El sol y la luna también son muy diferentes. Y los dos se ayudan para iluminar los caminos. No entiendo cómo un muchacho que habla tan bonito quiere ser mi amigo. ¿Y cómo no voy a querer ser amigo de alguien que cuando siente que uno está en peligro me defiende de semejante manera? Ahora la que van a tener que defender es a mí y a mi papá. ¿Pero no decía que su padre no le pegaba? Bueno, hasta hoy. Porque después de haber roto las jarras de guarapo, de haberle pegado a su papá y de morderlo, no, ahora sí que me van a moler a palo. ¿Usted qué está haciendo? Venga. No, pero es que Mientras tenga esto puesto, nada malo le puede pasar. esta medalla es muy valiosa y si su papá se llega a dar cuenta que no la tiene, imagínese lo que le pueda llegar a hacer. No, por favor, déjasela. Así tengo excusa para volver a buscarla. ¿Por qué ha hecho eso? ¿No le gustó? Sí. No, es que es pecado, ¿no? Uno no puede hacer eso antes de casarse. Pero es que para eso falta mucho tiempo y
Yo necesitaba darles las gracias ya. Bueno, hasta que vuelva. Es que son todos iguales. Mire, Domingo, no quiero discutir más con usted. Don Francisco, si usted me permite decirlo, me parece injusto que el rey nos esté cobrando cada vez más impuestos. No se queje tanto, Domingo. Mire que este impuesto que le estamos cobrando es sobre la escasa producción que dice usted que da. Un sembrado de tabaco tan grande como el suyo. Sepa que yo puedo poner una persona aquí para que vigile a ver si nos dice usted la verdad. Me molesta que me trate como un ladrón. No me hable así, Domingo. Hoy no estoy de buen genio. Sí, don Francisco. Bien. Le agradezco su contribución. Y no olvide que regreso el año que viene. Si nuestro Señor misericordioso así lo quiere. Que así sea. Buen día. Buen día, Domingo. ¿Y tú qué estabas haciendo? Aguardándoles como me ordenó, señor. ¿Y no has hablado con nadie? No, señor. Alejo, ¿qué es lo que más me molesta a mí? Que le digan mentiras. Correcto. Por eso no tengo de qué preocuparme, ¿verdad? Porque tú nunca me dices mentiras. Vámonos. Hola, venga para acá. Mi papá me asustó. Por culpa suya estamos metidos en un problema muy grave. Yo sé, papá, perdóneme, sí. Perdóneme. Venga, venga, pero tampoco llore. Que no es para tanto. Pero es que usted tenía toda la razón. Yo debía haberle asado los pies a ese señor por usted y por mis hermanos, pero es que me dio tanta rabia. No diga eso. Estuvo muy bien lo que hizo. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Sí. Perdóneme por haberle pedido que le besara los pies a ese señor. Uno en la vida no le tiene que besar los pies a nadie. Bueno, excepto los del rey. Ni siquiera los del rey. Oiga, papá, yo porque a veces pienso que usted no quiere mucho a su majestad el rey. ¿Sabes? ¿Qué tal? Pues claro que sí. ¿Cómo le ocurre decir semejante cosa? Papá, ¿qué nos van a hacer por haberle dado ese palazo al señor? Por el palazo no sé, pero por el mordisco nos va a tocar pagar y mucho. Pero no se preocupe, que yo con tal de haber visto cómo gritó ese señor, yo pago lo que sea. La felicito. Usted es una valiente. Eso no quiere decir que lo que hizo está bien hecho. No quiero que vuelva a hacer algo así. ¿Me entendió? Sí, señor. Venga, Pola. ¿Y usted por qué estaba defendiendo a ese muchacho? Ay, papá, ¿es que acaso usted no vio cómo le estaba dando de duro ese señor? Sí, sí vi. ¿Y es que usted lo conocía o qué? Pues, lo conocí hoy. Y sabe muchas cosas sobre el rey, sabe leer y escribir. Ah, sí. Es mejor que no se vuelva a ver con ese muchacho. ¿Pero por qué? ¿Es que no vio quién es el papá? Pues sí, pero es que Alejo no es así. A ver, mire, ustedes dos están muy jóvenes para entender las diferencias que existen entre ustedes dos. Pero yo sí las entiendo, y el señor Francisco S. también las entiende. Te le voy a decir una cosa que espero no tener que repetir. Le prohíbo, óigame bien, Pola, le prohíbo que se vuelva a ver con ese muchacho. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí, señor. Pero, papá, el sol y la luna también son diferentes y ambos iluminan los caminos. ¿Cómo serán de diferentes el sol y la luna? Que cada uno anda por su lado. El sol anda de día y la luna anda de noche. Así que usted me obedece. Ese muchacho nunca más. Ah, otra cosa. Y si quiere montar a caballo, tiene que usar la silla que usan su mamá y sus hermanas. No, ¿pero por qué? Porque sí, porque usted ya casi es una mujer. Y deje de estar rezongando por todo.
Bueno, por lo menos no me pegó. Esta cosa como que sí sirve. ¿Cómo dijo? Nada. ¿Cómo dijo, Pola? Nada, papá. Papá, yo le puedo pedir un favor. Deje de llamarme Apolonia delante de la gente. ¿Por qué? Luego, ¿usted cómo se llama? Pues así. Pero dígame, Pola, es que cuando usted me dice Apolonia, pues siento como si me estuviera regañando. Está bien. Eche para la casa. Hola. Ahora por culpa de Apolonia vamos a tener que pagar todos. Ay, ya, Catarina, no la moleste más. Es que ¿cómo se le ocurre pegarle a ese señor? Pues muy bien que le haya pegado. No vio el trato que le dio a mi papá, lo humilló. Pero eso no era para romperle la cabeza. Es un caballero distinguidísimo, le sirve a su majestad el rey. ¿Y no vieron los hijos? Parecen príncipes. Ya entiendo. Usted lo que está buscando es marido, ¿cierto? Mejor que no se haga ilusiones. Alguien así jamás se fijaría en usted. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Pues porque son de origen noble. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los tratan de don porque eso quiere decir de origen noble. Ay, mire, Catarina, nosotros y ellos somos muy diferentes porque ese señor nació por allá en España. Pero mi mamá siempre ha dicho que nosotros también somos españoles. ¡Joaquín! ¡Joaquín! Mamá, ¿cierto que nosotros también somos españoles? ¿A medias? ¿Qué quiere decir a medias? Ustedes ya saben. Mi padre vino de la península y mi abuela también. Dígale la verdad de una vez, Mariana. Ay, ¿eso no es verdad? ¿Mi padre no era español? Sí, pero nunca la reconoció como hija. ¿Y por qué? Porque el señor ya tenía a su esposa y sus hijos. Pero, Joaquín. ¿Pero qué? Es cierto. Además, usted no tiene por qué avergonzarse de eso, Mariana. Igual le pasó a mi abuela y a mi tía y a muchos otros. Uno en la vida tiene que sentirse orgulloso de lo que es. No entiendo. Si nosotros no somos españoles, entonces, ¿qué somos? Mestizos y bastardos. Nacidos de la relación prohibida de unos españoles débiles que se dejaron seducir por las indias de estas tierras. Por eso no podemos fiarnos de ellos, porque vienen del pecado. ¿Por qué estamos hablando de eso ahora? Los muchachos ya lo saben. Sí, pero tenemos que recordárselo. No podemos fiarnos de los mestizos. Son solapados, tramposos. Para pedirle cosas a su majestad el rey, entonces sí. Son blancos, más blancos que la leche. Ahora, para pagar impuestos, entonces sí son indios. Para que paguemos los impuestos somos blancos, pero para lo demás nos tratan como indios. Joaquín, no exageres. ¿Cuáles indios? Peor que los indios. A los indios por lo menos los reconoce la ley. A ellos les dan tierras para que trabajen. En cambio nosotros no existimos para ellos. Papá. ¿Qué? Si el mismo señor Sabaraín lo dijo. España niega que nosotros, la gente de todos los colores, como nos llaman, existimos. Y eso que somos la gran mayoría, mija. ¿Y por qué nos niegan? Porque les da vergüenza reconocer que vinieron y se mezclaron con los de acá, yendo en contra de las leyes de la iglesia. Porque nosotros para ellos somos los hijos del pecado. Mezclarse con nosotros es un delito. Un delito que se paga con la cárcel. ¿Entiendes eso, Alejo? ¿Por qué le dices eso? La niña que me dio ese golpe en la cabeza, esa india, parece que es amiga de Alejo. ¿Es eso cierto? Yo creo que son algo más. Yo vi cómo se daban un beso. Tú le has dado un beso. Primero ella se lo dio a él. ¿Pero qué clase de muchacha es esa? ¿Qué te parece? Y eso no es todo. Además monta caballo sin silla de mujer. No tiene honor. Son mestizos. No creo que les importe mucho el honor de una mujer. Padre, por favor, no siga hablando así. ¿Ves? Quedó enamorado. Alejo, tu padre tiene razón. Si te llegas a mezclar con una mestiza, ese día nos matas. Por juntarte con esa niña, vas a estar castigado toda la semana. No quiero que salgas de la casa ni siquiera a misa. Ya tienes edad suficiente para saber con quién juntarte y con quién no. ¿Me puedo levantar? Aún no has terminado de comer. ¿Cuándo llegan los Valencia para oficializar el compromiso de Leandro? ¿A finales de este mes? ¿Por qué? Porque no vamos a comprometer a Leandro.
Vamos a comprometer a Alejo. ¿Cómo? Pero los Valencia saben que el compromiso es con Leandro. Los Valencia quieren casar a María Ignacia con uno de mis hijos. Hijo de un español europeo, ¿qué más da cual? Pero María Ignacia tal vez es un poco mayor que Alejo. ¿Y cuál es el problema? Tú también eres mayor que yo. Además, no está mal que ella sea más mujer. Así llevará a Alejo a tener un comportamiento más maduro. ¿Tanto te preocupa lo de la muchacha esa? Tenemos que asegurar el patrimonio de Alejo. Te aseguro que con Leandro no vamos a tener ese problema. Pero ¿cómo vamos a justificar el cambio ante los Valencia? Bueno, ya se me ocurrirá algo. Sea como sea, nosotros tenemos sangre española en nuestras venas. Y yo voy a hacer que mis hijas se casen con españoles, o por lo menos con hijos de españoles. Y así nuestra sangre se termina de limpiar por completo. ¿Es que acaso nuestra sangre está sucia? No se le olvide, Mariana, que es gracias a esta sangre que hemos podido sacar adelante esta familia. Tienes razón, Joaquín, pero tampoco es pecado querer un futuro mejor para los hijos. Ojalá no fuéramos a Santa Fe. A mí no me saca nadie de Guaduas. ¿Por qué no? ¿Usted no quiere que sus hijos se eduquen, se relacionen? ¿Para qué? ¿Para que se vuelvan iguales al cobrador de impuestos ese? Eso es lo que quiere Mariana. No se le olvide que unos de esos fueron los que traicionaron a mi... Cuidado con lo que va a decir delante de los niños. Hasta mañana. Mamá, ¿eso quiere decir que yo sí me puedo casar con un caballero español? Claro que sí. Nosotros somos españoles. Y usted se va a casar con un caballero español y José va a ser sacerdote y Eduardo va a ser un ilustre comerciante. Entonces yo también puedo tener un amigo que sea de origen noble. ¿Usted? Usted no es blanca como yo. A Clara y usted del origen se les nota. Bueno, un momentico, ¿qué es lo que está diciendo? No, un momento. No quiero un problema más en esta casa. Se me van a rezar. Ya, vamos. Ya. Mamá, ¿es verdad lo que dice Catarina? Que porque yo no soy blanca, entonces... No le haga caso a su hermana. Entonces, supongo que no hay ningún problema en que yo sea más oscurita. La verdad no ayuda mucho. Y si usted sigue pegando y mordiendo como los perros, peor. Se le iba yendo la lengua con el cuento ese que formó parte de la revolución de los comuneros, ¿no? ¿Qué quiere, Joaquín, contarle a sus hijos que se enfrentó a las autoridades españolas? Son mis hijos. Tienen todo el derecho de saberlo. Piense, Joaquín, ¿no ve que están muy muchachos? No pueden guardar un secreto. ¿Qué quiere, que lo encarcelen? No diga eso, Mariana. Los comuneros ya no los persiguen. Porque creen que supuestamente aprendieron la lección, pero si llegan a tener la más mínima sospecha de que hay alguno que guarda algún tipo de resentimiento, dicen que lo matan. ¿A usted es que no le da rabia, Mariana? ¿Usted no le da rabia la forma en que nos tratan simplemente porque vienen de España? Así es, los que nacieron allá tienen más derecho que nosotros. Nosotros deberíamos tener más derechos sobre la tierra en que nacimos. Oye, cállese, cállese, baje la voz, que me va a despertar a los muchachos. Entonces no me toree. Otra cosa, Mariana. Deje de estarle llenando de cucarachas la cabeza a los niños con fantasías que no van a poder cumplir. José nunca va a ser cura porque no tiene sangre pura. Catarina no se va a casar con un español, ni siquiera con un hijo de español. Porque a esos señoritos de sociedad les tienen prohibido juntarse con nosotros. Entiéndalo de una vez. Ya no más, cállese, los muchachos están dormidos. No más, no más. Expresarme, decir lo que yo quiero. Otra vez sigue peleando por lo del secreto ese. ¿Usted no entiende que es que yo a mí me callan todo el día? ¿Y usted qué escondió ahí? Nada. Ay, Paula. Usted no tiene secretos conmigo, cuénteme. Déjenme a mí, yo les hablo a ellos. Yo les hablo a ellos. Ay, ¿qué es eso? ¡Cállese! ¿Quiere que todo el mundo se entere? ¿Quién le dio esa medalla? Alejo me la prestó. Ah, el hijo del señor es el que usted le rompió la cabeza, ¿no? ¿Y para qué? Para que me proteja.
¿Por qué no se la pone? ¿Qué? ¿Está loca? ¡Ja! Donde mis papás me lleguen a ver con esto y me pregunten yo qué les voy a decir. ¿Que dónde la saqué? Está lindo. No, espere. Todavía no entiendo cómo se le ocurrió darle la medalla de nuestra abuela a esa indiecita. ¿Sabe usted lo que va a hacer nuestro padre cuando se entere de que se la robó? No me la robó. Ella me la va a devolver cuando volvamos a Guaduas. Yo le devuelvo este pañuelo tan bonito con el que ella me curó. Una medalla de oro macizo por un pañuelo viejo y ordinario. Vamos a ver qué opina nuestro padre de semejante negocio. No, por favor, no se lo vaya a decir. Ya. Pero si es que si no se lo digo, luego se enteren y los problemas son para mí. No va a pasar nada. La próxima vez que nos veamos, ella me devuelve la medalla y se terminó el problema. Muy bien, pero solo por esta vez. Gracias. Por cierto, no sabía yo que usted era tan despierto. Muy guapa la entretención que consiguió. Esa señorita no es ninguna entretención. ¿Ah, sí? Pues yo le veía muy entretenido. ¿Qué le puede llegar a hacer? No, por favor, déjesela. Por Dios, ¿usted por qué hizo eso? Ay, no sé, Clara. Es que no puedo evitarlo. Mire, a mí nunca en la vida me había pasado algo así. Mi muchacho nunca me había parecido tan... pues tan lindo. ¿Será que ese muchacho no pensó mal de usted? Yo creo que no, porque él después también me besó a mí. Ay, no, Pola, por Dios. Estas cosas solo las hace uno cuando se casa. Sí, pero es que Alejo y yo nunca nos vamos a casar. ¿Y por qué lo dice? Pues porque Alejo es de otro color. Ay, es que yo no entiendo, Clara. Catarina y yo, mire, somos hermanas y somos de diferente color. Pues me imagino que nosotros habremos sacado la sangre de nuestros abuelos indígenas. Y otros como la Engraída y de la Catarina sacaron la sangre de los españoles que no quisieron reconocer a nuestros papás como hijos. Eso quiere decir entonces que nosotras sí tenemos la sangre sucia. No, Pola, no diga eso. ¿Usted se avergüenza de lo que es? No. Entonces... Pero es que a veces sí pienso que hubiera sido mucho mejor haber nacido por allá en España. Mire, los dueños de todas estas tierras son de por allá. Empezando por la majestad del rey y por la gente que se hace llamar noble. Y como el muchacho que le regaló esa cosa tan bonita. ¿A él no le importa que usted sea mestiza? Pues parece que no, porque él me dijo que sí quería ser mi amigo. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿Y qué pasaría si yo no me caso con quien mi padre decida? No puede. Para casarse necesita su permiso. Y ese permiso solo se lo va a dar para casarse con una mujer decente. La Pola es decente. Las muchachas decentes no van dando besos por ahí. No pensará usted que es el único. Ella solo quería darme las gracias por lo de la medalla. Claro. Una medalla por un beso. Usted esa medalla no la vuelve a ver. Y váyase preparando para la paliza que le va a pegar nuestro padre cuando se entere de que se dejó robar. Yo no voy a permitir que mi padre me vuelva a pegar. ¿Qué? Es que no entiendo por qué a usted nunca le pone un dedo encima y a mí sí. Pues será porque yo no hago méritos. Pues ya está bien. La próxima vez que me pegue, se la devuelvo. Nunca le había oído hablar así. Alejo, de verdad esa indiecita le dañó la cabeza. ¡Suficiente! ¡Suficiente! Está bien, Joaquín.
estoy bien. Pero algún día van a tener que pagar esto. Ojalá que este castigo, sumado a la confiscación de todos sus bienes y al destierro de por vida de sus tierras, les sirva de escarmiento a estos pobres infelices que tuvieron la osadía de unirse a la causa subversiva falsamente llamada los comuneros. Que traigan al cabecilla. Traen a Galán. Se lo dije, lo van a matar. No puedo creer estos desgraciados. Si nos juraron que iban a respetar la negociación, había un cura de por medio. ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Que viva su dignísima majestad el rey Carlos III! ¡Que viva! Pueblo de Santa Fe, este hombre, José Antonio Galán, ha instado a las gentes a no cumplir con sus impuestos ni con sus obligaciones. Ha saqueado, ha nombrado capitanes de sus rebeldes y sediciosos. Ha sublevado pueblos enteros, entre muchos otros graves y atroces delitos. Por lo tanto, hemos condenado a José Antonio Galán a la pena de muerte. Esa condena se ejecutará de inmediato. Mire la gente, Domingo. Mire cómo se entretienen, viendo cómo se derrama la sangre de un hombre que lo único que hizo en su vida fue luchar por un poco de justicia para su pueblo. Capitán, dé usted la orden. Despejar la plaza. Pelotón de fusilamiento. Adelante. ¡Perros asesinos! ¡Cállese, Joaquín! ¿Quiere que nos maten a nosotros también? Pelotón. ¡Preparen! ¡Que viva el rey! ¡Que mueran los malos gobernantes! ¡Apunten! ¡Fuego! El rey, su majestad, quiere dar ejemplo. ¿Y ahora qué van a hacer? Para que todos sepan cuáles son las consecuencias de la traición. Hemos decidido que la cabeza de Galán sea cortada y arrancada del tronco, que sea llevada y exhibida en la plaza de Guaduas. Hemos decidido que su mano derecha sea cortada también y exhibida en el Socorro, que su mano izquierda en la villa de San Gil, que su pie derecho en Charalá, cuna de su nacimiento, que su pie izquierdo en el lugar de Mogotes, y que lo que quede de su cuerpo sea pasado por el fuego hasta que no queden sino cenizas. Verdugo, proceda.
¿Otra vez ese sueño? Sí, otra vez. Ay, pero no se ponga así, papá. Es solamente un sueño. Ojalá hubiera sido solamente un sueño, mija. ¿Qué quiere decir? Nada, mija, tranquila. Nada. Hoy es el día que viene ese señor a cobrar los impuestos. Usted ya sabe que tiene prohibido hablar con el hijo de ese señor, ¿no? Yo sé. ¿Está todo listo para el viaje? Llevan buena comida. La bendición, madre. ¿Y para qué quieres tú esa bendición? ¿Dónde crees que vas? Pues a acompañarles a Guaduas, padre, como siempre. Hoy no vienes. ¿No? ¿Y por qué no? Pero tú te crees que yo soy tonto. Lo único que quieres es ver a esa mestiza. Así que no vienes y no insistas más. ¡Leandro! Voy a acompañarles. Ay, ¿usted por qué se deja pegar de su papá? ¿Sabe yo qué haría en su lugar? No me dejaría poner una mano encima. ¿Y cómo hago? Pues la próxima vez que le vuelva a pegar, usted le responde igual, así como yo. Es que no vas a obedecer a tu padre. Francisco, por favor. Tú cállate. ¿Y qué? ¿Me va a volver a pegar? Pues mira, si me pones en el camino, sí. Con Leandro siempre encuentra otro camino. ¿Cómo? Sí, a mí siempre me pega y a Leandro nunca. Yo ya sé que no monto tan bien como él y que no soy tan fuerte. Pero también soy su hijo. Y trato de dar lo mejor de mí para que esté orgulloso y solo recibo golpes. Cuando regrese, te voy a decir cuál es tu castigo por desobedecer y contestar a tu padre. ¡Vámonos! Alejo, no empeore más las cosas. Yo lo disculpo con la muchacha. Así usted mantiene las esperanzas de volver a verla. Nuestro padre no va a cambiar de opinión. ¿Qué le va a decir? Pues la verdad, que no le dio su permiso. Dígale que iré a verla tan pronto pueda, por favor. Le pido la medalla. Pero ¿cómo se le ocurre? Así ella va a creer que de verdad pienso que me la va a robar. ¡Leandro! Me voy antes de que se enoje conmigo. La bendición, hijo. Al menos esta vez no te pegó. Trata como a uno de los esclavos. Ay, hijo, no exageres. Hay que ver el trato que le dan los esclavos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, mi amo! Allá va corriendo de negro, véanlo, ve. Déjalo hablar y agarre lo que lo toque marcar. ¡Persígame un caballo! ¡Rápido! No me vaya a lastimar a mi muchacho. ¿Qué te ha dicho tu hermano? Nada. Leandro, yo acepto todo menos que... Que le digan mentiras. Eso es. Dijo que le dijera a la muchacha que pronto iría a verla. Ya. Bien. Tienes que ayudarme a impedir la amistad entre tu hermano y esa mestiza. ¿De verdad te preocupa tanto esa muchacha? Por Dios. Pero tú has visto cómo está lejos. Parece otra persona. Haré lo que pueda. Bien. ¡Vamos! ¿No son ellos? ¿Y usted cómo supo que yo estaba aquí? Hola. Todos sabemos que usted viene a buscar a ese muchacho acá. ¿Y si no regresa? Claro que va a regresar.
O por lo menos para recuperar la medalla. Más bien camine para la casa que mi mamá la está buscando para que ayude a limpiar. Ese señor le dijo a mi papá que regresaban 10 días y hoy se cumplen. Pero es que todavía está muy temprano. Si ellos van a venir, llegarán por la tarde. Más bien camine para la casa. Vamos. ¿Dónde está? Por aquí, por aquí. Por ahí está, patrón, por allá abajo. Vamos, negro, corre, corre, vamos, patrón. Ahí está. Rápido que nos pierde, patrón. Vamos, vamos. Se metió a la casa mi compadre Martín. Yo lo meto por este lado. Isidro, ven por allá ustedes dos. Por ahí, siga, siga. Ay, Catarina, quite toda esa leña de ahí que uno ya no puede ni pasar. Hágalo usted. ¿Es que no me piensa ayudar? Es que los mestizos y los negros son los que sirven. Nosotros los blancos damos las órdenes. ¿Ah, sí? ¿Muy valiente? No, ¿sí? No, no me lo pegar un palazo. ¿Quién es usted? ¡No nos vaya a matar! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Por favor, no digan que estoy aquí. Ay, ya. Tranquila, no va a pasar nada. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ay, no, ya vienen. Ya. ¡Lo van a coger! ¿Qué vamos a hacer? Oiga, no. Ni se le ocurra decirles que está acá. ¿Entendió? Lo vamos a ayudar. ¿Entendió? Ya, cálmese. Buenas. Buenas. Polita, Catarina. Ando buscando un esclavo que se me escapó. Un jovencito. ¿No lo han visto por ahí? No. Nosotras por aquí no hemos visto a nadie. ¿Estás segura? Sí, de verdad. Está ahí. ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Quieto, negro! ¡Quieto! ¿Qué hacemos con él, mi amo? ¿Nos lo llevamos o lo marcamos? Márquelo de una vez. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Eh?